guess I'm afraid. Qué irónico, ¿no? Cuando le somos leal a alguien y que al final, no importa qué tanto nos entregamos, solo nos usó para su propio beneficio. Y el dolor y el daño que causamos a los inocentes no tendrá perdón ni redención. Red Dead Redemption 2 es un juegazo, hermoso y lleno de vida, con una historia que podría cautivar a cualquiera. No solo conforme con eso, también nos entrega uno de los mejores personajes de la historia de los videojuegos. Este, claro, sería Arthur Morgan, un forajido del viejo oeste, miembro de la banda de Dutch, siendo este último su más leal miembro, convirtiéndolo en su mano derecha. La forma en la que Arthur le es leal a la banda se nos puede hacer muy familiar, ya que nosotros también podemos serle leales a personas que solo jueguen con nosotros o tengan malas intenciones, y actuaremos lealmente sin importar el daño que podamos causar a personas inocentes. Esto se puede ver a lo largo de la historia, en las acciones que toma Arthur, ya sea como ir a cobrar deudas de forma violenta, robar e incluso asaltar un banco, entre muchos otros crímenes. Pero esto al principio no le afecta mucho, ya que lo hace por la banda y se preocupa por los miembros de esta, una decisión que en un futuro cobrará más relevancia. Pero no nos adelantemos tanto. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Arthur empieza a notar cómo su mundo va cambiando, que este mundo deja de ser de los forajidos y empieza a ser de los hombres civilizados, como cada golpe y acción que empieza a realizar tiene consecuencias cada vez más duras, como perder miembros de la banda, o incluso peor, la mentalidad de estos. Aquí vemos como la lealtad puede ser un arma de doble filo. Así como serle leal a alguien nos puede beneficiar y llevarnos por un buen camino, también está todo lo contrario, lo cual sería cuando solo nos manipulan para su propio beneficio. Como empezar a hacer cosas malas nos vuelve cada vez más insensibles, no importando qué tan crueles y horribles actos empecemos a hacer por beneficiar a estas personas. Esto es algo que Arthur no puede ver, ya que cuando nosotros nos encontramos en este tipo de situación, la lealtad que nosotros podemos llegar a desarrollar nos nubla la vista y no nos deja ver los actos horribles que podemos llegar a causar. Pero continuando con la historia, los eventos trágicos nos dejan de llegar, tales como la muerte de varios miembros de la banda, así como el secuestro de Jack y trampas puestas por los Pinkerton y Angelo Bronte. Pero todo esto llegaría a su pico cuando Dutch decide que harían el robo al banco de Saint Denis, un evento que causaría un antes y un después en la vida de Arthur, y no solo en él, sino también en Dutch, debido a que los Pinkerton ya los estaban esperando, anticipando todo el plan que habían armado, atrapando en el proceso a Hosea y ejecutándolo en el acto. Hosea Matthews no solo era la persona con la que Arthur estaba más encariñada, sino que este último lo veía como un padre. También era considerado la voz de la razón en toda la banda. Su muerte marcaría un punto de quiebra en la historia, ya que así como Arthur, también tenía sueños de dejar la banda. Debido a la lealtad que le tenía a la banda, no pudo hacerlo. Hosea también se puede ver como un amigo que también ha cometido errores, que se preocupa por nosotros, que ha pasado por lo mismo y sabe cómo termina este camino, y no quiere que nosotros cometamos los mismos errores, aconsejándolo de dejar ese camino y tomar un rumbo mejor, así como sería huir con Mary Lee Lilton, un viejo amor de Arthur, que le sigue guardando mucho cariño, pero que este sueño no se pudo llevar a cabo. Después del terrible robo de Saint Denis, Arthur y los demás miembros empiezan a huir, logrando escapar en un bote que se dirige a las costas de Cuba, pero teniendo la duda si es que hay un traidor en la banda. Como si estuviera escrito, una tormenta los azota. Arthur apenas sale con vida, y mientras camina por la costa se reencuentra con Dutch y los demás miembros de la banda. Pero este reencuentro no durará mucho, ya que son encontrados por las fuerzas militares de la zona. Estos últimos los arrestan y se los llevan a prisión, pero ese hecho no sucederá,
ya que son rescatados por Ercole Fontine, un revolucionario que está en contra de la opresión que hay en Warma. Este último comenzaría un tiroteo, distrayendo a los guardias y dándole el tiempo suficiente a Arthur y los demás para poder escapar. Pero esto no será tan sencillo, debido a que refuerzos llegan a la zona, acribillando a disparos a Javier para que este no pueda escapar. Sin más opción, los demás salen huyendo, dejando a Javier a su suerte, prometiendo volver por él cuando estén mejor equipados. Una vez puestos a salvo, Arthur y los demás, Ercole les menciona una forma de escapar, pero primero les dice que lo tendrán que ayudar con la situación que viven en Warma. Pero antes de poner en marcha cualquier otro plan, Arthur y Dodge se dirigen a rescatar a Javier, escabulléndose por unos túneles guiados por una anciana llamada Gloria. Pero en el camino, Gloria le pide más dinero a Dodge, amenazándolo de muerte, pero este último la asesina de forma brutal enfrente de Arthur, justificándose de que los iba a traicionar, generándole más dudas a Arthur, confrontando a Dodge en ese momento, dando pie a una de las escenas más tensas de todo el juego. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Are you gonna strangle me next? I'm doing the best I can. Después de ese trago amargo, Arthur y Dodge hacen un plan para rescatar a Javier, creando una distracción haciendo volar un horno, dándoles el tiempo suficiente para huir de la zona. Una vez la banda está reunida completamente, se dirigen a Cinco Torres, un viejo bastión español, donde son asediados por una horda de soldados. Y no solo eso, también llega a la batalla un gran buque de guerra cubano, teniendo a Arthur que utilizar un cañón para poder destruirlo. Una vez terminado el asedio, deciden retomar el plan para poder huir de la isla, enterándose en el proceso de que la isla está rodeada por baterías de arma que les impiden escapar, teniendo que armar un nuevo plan para deshacerse de estas. Micah y Arthur se encargarían de destruir las baterías y cañones que les dificultaban su huida de la isla, dejándole el resto a Micah para que Arthur y Dodge puedan rescatar al capitán que los ayudaría a huir de la isla. Finalmente, y después de haber atravesado un infierno en Warma, Arthur y los demás toman la decisión de separarse para buscar a los demás miembros de la banda restante. En el camino, Arthur reflexiona sobre los eventos que pasaron en Warma. Y no solo piensa en eso, sino también piensa en el camino que está tomando la banda, siendo más específico en el comportamiento de Dodge, como pasó de ser alguien de confianza a mostrar su verdadero rostro, poniendo en duda la lealtad de Arthur, algo que veremos cómo sucede más adelante. Aquí podemos ver cuando nosotros abrimos los ojos por primera vez, cuando a esa persona que le somos completamente leales nos muestra sus verdaderas intenciones con nosotros, y ver que todo lo que nos decían de esa persona era cierto, así también como que el camino que habíamos tomado era el incorrecto y el daño que le habíamos causado a personas inocentes era real. Retomando la historia, Arthur se dirige a Shady Belle en busca de pistas de los demás miembros de la banda, encontrando una carta dirigida a un tal tío Tacitus, donde esta decía que espera que haya disfrutado de sus vacaciones y que desea que pronto los vuelva a visitar. Arthur entiende ese mensaje, poniéndose en marcha a encontrarlos, pero ese camino no será tan simple, ya que varios agentes de los Pinkerton llegan a la zona, obligando a Arthur a escabullirse para poder evadirlos y no exponer a los demás miembros. Arthur finalmente se reencuentra con los demás, dándonos una escena muy conmovedora, pero ese momento tan dulce es interrumpido con la llegada de varios agentes de los Pinkerton, deshaciéndose de ellos y viéndose obligados a buscar un nuevo lugar donde esconderse, llegando estos últimos a Beaver Hollow, un lugar al norte de Ansberg, donde a partir de aquí veremos las verdaderas consecuencias de nuestros horribles actos. Una vez asentados en un nuevo lugar, Arthur se dirige a reunirse con Sadie para planear cómo rescatar a John de prisión. Pero antes, la vida de Arthur tomará un giro de 180 grados, ya que nos enteramos que este está contagiado con tuberculosis. Saliendo del médico, Arthur empieza a alucinar, recordando todas las acciones que tomó hasta ese momento y teniendo en duda si en verdad es un buen hombre.
Aquí podemos sentirnos identificados cuando la situación en nuestras vidas es hasta el cuello. Cuando nos dedicamos a serle leales a alguien incorrecto, finalmente las consecuencias nos cobran factura, poniéndonos en la situación de no saber qué hacer, creándonos la duda si es muy tarde para hacer lo correcto. Arthur finalmente se reúne con Sadie, aún después de ese trago amargo de que no le queda mucho tiempo con vida, planeando cómo podrían rescatar a John de prisión, rentando en el proceso un globo aerostático que los ayudaría a identificar las mejores rutas de escape. En lo que se prepara el plan para poder rescatar a John, Arthur se dedica a ayudar a todo el que pueda, un intento desesperado de hacer lo correcto con el poco tiempo que le queda, como enseñarle a una viuda a cazar y defenderse, e incluso negándose a cobrar deudas a personas que en verdad lo necesitan, como un soldado desertor, que dejó todo lo que tenía para poder huir con su verdadero amor, así como también una viuda, que lo perdió todo una vez que su marido dejó este mundo, haciendo entrar en cólera a Arthur y confrontando a Strauss en ese momento, reclamándole porque le entregó dinero a personas que en verdad sí lo necesitaban, expulsándolo de la banda y dándole algo de dinero para que nunca vuelva otra vez. Pero eso no es suficiente, y Arthur lo sabe perfectamente, sabe que no le queda mucho tiempo, y en busca de una redención, decide ayudar a Edith Downs, que quedó viuda tras la trágica muerte de su marido Thomas, aquel pobre hombre que murió a manos de Arthur, después de la brutal paliza que le dio al irle a cobrar su deuda, dejándola en la calle tras vender sus tierras y sus bienes, con tal de poder pagar las deudas de su marido, prostituyéndose después para poder sobrevivir ella y su hijo. Edith se niega a recibir la ayuda de Arthur, ya que le sigue guardando rencor por lo que este le hizo a su marido. Arthur, insistente, ayuda primero a su hijo, sacándolo de trabajar de la minería, diciéndole que trate de convencer a su madre para poder irse de ahí a un lugar mejor, dándole algo de dinero para poder convencerla, pero esto no funciona, teniendo a Arthur que confrontarla una vez más, diciéndole que lo que hizo estuvo mal y que la culpa lo carcome por dentro. No quiere ser agradecido, solo intenta hacer lo correcto. Tras escuchar estas palabras, Edith finalmente acepta la ayuda de Arthur, dejándolo a este último algo aliviado, pero en el fondo sabe que aún esto no es suficiente, empezando a dejar de creer. Aquí vemos como al intentar arreglar nuestros errores no es tan sencillo, y como el camino del perdón y la redención será muchísimo más difíciles de lo que pensábamos. Finalmente, el plan para rescatar a John se pone en marcha, donde Arthur y Sadie toman un pequeño bote para rescatar a John de los campos de trabajo de la prisión, pero el plan no sale como se lo hubieran esperado, ya que John ese día no le tocaban trabajos forzados, teniendo que improvisar un nuevo plan, llevándose a un guardia como rehén hasta la entrada de la prisión y usándolo como moneda de cambio para que les entregaran a John. Una vez el intercambio está hecho, Arthur, Sadie y John emprenden la huida, teniendo que escapar a tiros por toda la zona. Finalmente libre, John, Arthur y Sadie se dirigen a Beaver's Hollow. En el camino, John le cuenta a Arthur cómo Dodge dejó que lo capturaran, que tuvo la oportunidad de hacer algo, y este no lo hizo. Arthur le da la razón, que Dodge no ha sido el mismo, o que simplemente no es como ellos creían. Llegando nuevamente al campamento, Dodge los confronta, que esta acción los perjudicaría más, ya que los Pinkerton los estarían siguiendo más de cerca, arruinando su plan, confrontando a los tres si es que le siguen siendo leal a él o se van a convertir en unos traidores. Poco tiempo después le dicen a Arthur que Dodge lo requiere para un asunto muy importante en Annesburg, el cual secretamente se iría a matar a Leviticus Cornwall, una acción que sorprende completamente a Arthur, ya que esto atraería más atención innecesaria hacia ellos, confrontando a Dodge en ese momento, diciéndole que lo único que va a conseguir es que los maten a todos. Dodge le resta importancia, diciéndole que consiguieron la información necesaria para elaborar un último plan, como un contrato ferroviario de Cornwall y el ejército y bonos en una planta petrolera, iniciando así su último y macabro plan, manipulando a Águila Abuela, el hijo de Lluvia Cae, fingiendo estar de su lado, ayudándolo a recuperar los caballos que el ejército les había quitado, como también convencerlo de iniciar una guerra con el ejército. Todo esto lo haría Dodge con la intención de utilizarlos como distracción al momento de hacer los golpes. A espaldas de Dodge, Arthur acude a la tribu para advertirle a jefe Lluvia Cae sobre el comportamiento de su hijo y de la manipulación que Dodge está influyendo sobre él, con la intención de minimizar todo el daño que se pueda causar. Más adelante, Arthur conocería al capitán Lyndon Monroe, que hace todo lo que puede para poder ayudar a la tribu, pidiéndole ayuda a Arthur que si le puede conseguir unos medicamentos, que el
el gobierno les niega debido a que han roto los tratados de paz. A pesar de haber ayudado a todo el que pueda, Arthur se sigue sintiendo sin motivación, y este comenzaría a tener miedo, hasta que se vuelve a encontrar por última vez con la hermana Calderón. La hermana Calderón, desde su primer encuentro, supo cómo era Arthur en realidad, y que este en el fondo era un buen hombre. En su segundo encuentro, la hermana le cuenta un poco sobre su pasado, como también ella hizo cosas horribles, hasta que un día comprobó que el amor existía y que hacer cosas malas se volvió absurdo, que los corazones rara vez son puros, pero que de la misma manera rara vez son impuros. En su último encuentro, Arthur le cuenta cómo está muriendo y contándole un poco de su pasado. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. Y cómo todavía no cree en nada, dando en pie a una de las escenas más emotivas de todo el juego. Often neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Esto era el último empujón que Arthur necesitaba. Ahora sabe lo que tiene que hacer, dar su último acto de amor, el cual sería salvar a John y su familia, sacándolos de la vida de forajidos para que tengan un futuro mejor. Arthur logra estar a solas con John, hablando sobre todo lo que está pasando y cómo Dodge ha perdido la cabeza. Arthur le sugiere a John que debería de irse para darle un mejor futuro a Jack. John le cuestiona sobre qué hay de la lealtad, a lo que Arthur le responde que a eso que le llama lealtad fue lo que los empezó a condenar, llegando nuevamente al campamento, llevándose la sorpresa que llegaría en ese momento Águila Abuela, pidiéndole ayuda a Dodge para poder atacar la planta petrolera, pero en ese momento llegaría el padre de Águila Abuela, Lluvia Cae, pidiéndole por favor que se detenga en ese momento y que no deje que sus emociones lo dominen, que sabía plenamente que todos los tratos que había hecho con el gobierno eran una mentira, que tiene miedo de perderlo, así como lo hizo con su hermano mayor y su madre, y que no confunda su fuerza con debilidad. Águila Abuela le responde que sus palabras no significan nada para él, lanzándose a la batalla. Lluvia Cae le imploraría ayuda una vez más a Arthur, así como en el pasado lo ayude una última vez. Al oír esto, Dodge se entera de que Arthur había actuado a sus espaldas, dudando sobre la lealtad de Arthur. Sin otra opción, Arthur decide ayudar a Águila Abuela, preguntándole a todos los miembros de la banda que quién más va a ir con él. Todos deciden acompañar a Arthur, pero esta situación Dodge la aprovecharía para robar los bonos que se encuentran en la planta petrolera. En su huida después de haber robado los bonos, Arthur sufre un accidente que le impide escapar, pidiéndole ayuda a Dodge, pero este, negando sus súplicas, lo deja a su suerte, y estando a punto de morir, es salvado de último momento por Águila Abuela, lográndole salvar la vida a Arthur, pero trágicamente recibiendo un disparo a sus espaldas. Saliendo de ahí, Arthur le recriminaría a Dodge porque había huido y lo había dejado a su suerte, a lo que Dodge se niega de haber hecho esta acción, llevándose rápidamente a Águila Abuela con su padre, donde trágicamente este no sobreviviría tras las graves heridas que este tenía, falleciendo trágicamente en los brazos de su padre. Al presenciar la muerte de Águila Abuela, le generaría una gran conmoción a Arthur, yendo nuevamente a ver a Dodge, mencionándole todo el desastre que han ocasionado sus actos, y que por culpa de estos todos van a morir. Dodge lo aparta de la vista de los demás, diciéndole que nadie más va a morir, que son momentos difíciles y que necesitan estar más unidos como comunidad, que solo necesitan dar un último gran golpe, y con eso obtendrán el dinero suficiente para desaparecer en un bote. Arthur le dice que está cansado de escuchar la misma historia una y otra vez, que todos los robos que han hecho hasta ese momento han salido terriblemente mal. Dodge le asegura que esta vez va a ser diferente, que sabe que el tren está lleno con varios suministros
suministros y bonos militares, que solo le robarían al tío Sam y desaparecerían, a lo que le pregunta a Arthur su opinión respecto al golpe. Arthur le responde que lo hará, diciéndole que ya no tiene nada que perder, pero le insiste que por favor deje ir a John y a su familia, a lo que Dodge se altera al oír estas palabras, diciéndole que es hora de asaltar un tren. En el camino, Arthur y John se separan de los demás miembros, donde Arthur aprovecha una última vez para preguntarle que si ya tiene todo listo para huir, no importando cómo salga este último golpe, a lo que John le asegura que él y Abigail ya tienen todo listo para huir, reuniéndose finalmente con los demás y poniendo en marcha el plan de Dodge. Pero como siempre, no todo saldría como lo habrían planeado, viéndose obligados a perseguir el tren, donde John y Arthur se encargarían de despejar todos los vagones de los soldados enemigos, provocando accidentalmente una gran explosión, que los obligaría a separarse momentáneamente del tren, viéndose obligado John a separar los vagones dañados, pero esta acción le costaría muy caro, ya que recibe un disparo por sorpresa, tirándolo del tren. Arthur, desesperado, intentaría salvarlo, pero Dodge le impide que haga esto, pidiéndole que siga con el plan. Sin otra opción, Arthur decide seguir con el plan, utilizando una ametralladora para eliminar a los soldados restantes, llegando finalmente a la bóveda y utilizando dinamita para poder abrirla, y rápidamente sacando todo lo que pueda antes de que el tren caiga al vacío. Los demás miembros de la banda llegarían posteriormente junto con Dodge para recoger las ganancias que habían conseguido. Arthur le preguntaría a Dodge sobre qué le pasó a John, a lo que Dodge, con un tono triste, le dice que hizo todo lo que podía y aún así no pudo salvarlo. Arthur no le cree ni una palabra de lo que le está diciendo Dodge, pero aún así se resigna y vuelve al campamento junto a los demás. Llegando al campamento se encuentran con una Tilly asustada, diciéndole que el agente Milton y los demás Pinkerton se habían llevado a Abigail y que apenas pudo salir de ahí junto con Jack. Arthur le diría a Dodge que hay que ir por Abigail, que no pueden dejar huérfano a Jack, a lo que Dodge le responde que no harían nada por salvarla, ya que eso sería arriesgar todo el botín que habían conseguido, y no piensa arriesgarlo todo solo por una mujer. Arthur no puede creer lo que está diciendo Dodge, dándose cuenta que el hombre que había conocido antes ya no es el mismo de ahora. Sin el apoyo de nadie más, Arthur y Sadie se encargarían de rescatar a Abigail, no sin antes despedirse de Tilly, entregándole a Arthur todo el dinero que había juntado hasta ese momento, pidiéndole que se esconda junto con Jack y que los espere cuando hayan rescatado a Abigail, teniendo una emotiva despedida a Arthur y Tilly. You're a good girl. You live a good life now, you hear? All right, Arthur. I'll miss. Me too, sweetheart. Me too. Jack, come here. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler. Ride with me. Rápidamente, Arthur y Sadie se dirigen a rescatar a Abigail en Van Horn. Llegando a Van Horn, Sadie se preocupa por la salud de Arthur, diciéndole que sí lo puede cubrir, ya que este tiene mejor puntería que ella. Arthur se niega al principio, diciéndole que aún le quedan fuerzas para pelear, a lo que Sadie le responde que tiene razón, pero que el rescate será más sencillo si este la cubre. Arthur finalmente accede, subiendo hasta la cima del faro para poder cubrir a Sadie. Arthur logra cubrir a Sadie exitosamente por todo el camino, pero cuando está a punto de rescatar a Abigail, también es capturada por el agente Milton, obligando a Arthur a bajar del faro y encarar a Milton una última vez cara a cara, abriéndose paso eliminando todo agente Pinkerton que ve en el camino. Cuando está a punto de rescatar a las chicas, es tomado por sorpresa por el agente Milton, teniendo una breve charla con Arthur, donde Milton le revelaría a Arthur que el verdadero traidor de la banda sería Micah, entrando en un forcejeo, donde las fuerzas de Arthur se ven agotadas. Y justo antes de perder, es salvado de último momento por Abigail, eliminando al agente Milton y huyendo de la zona rápidamente. En su huida son perseguidos incesantemente por agentes de los Pinkerton. A pesar de que las fuerzas de Arthur se siguen agotando poco a poco, se encargaría de eliminar a cada Pinkerton que se interpusiera en su huida. Agotado, Arthur le pediría a las chicas que paren un momento, lo cual aprovecha a Arthur para decirle a Abigail dónde se encuentra Jack, y finalmente despidiéndose de ellas dos. You're good women. Good people. The best. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves, in the back to the left, hidden under a wagon. Dutch's chest. All our money. I know John told you I knew where it was.
Abigail Roberts. Always was a good thief. That you was. Go on, get out of here. Sin tiempo y sin fuerzas, Arthur se lanzaría a revelarle la verdad a Dodge sobre Micah, donde en todo el camino Arthur recordaría todas las acciones buenas que llegó a hacer, así como también a todas las personas que pudo ayudar, dándose cuenta que en realidad siempre fue un buen hombre. Llegando por última vez al campamento, donde encontraría a todos empacando rápidamente, ya que los Pinkerton les están pisando los talones. Arthur le diría a todos que tienen tiempo suficiente para una charla, diciéndole a Dodge cómo había hablado con el agente Milton y que Abigail lo había matado, contándole cómo Micah y Milton eran uña y carne, y que Micah siempre fue un traidor, desenfundando rápidamente Arthur y Micah, amenazándose de muerte, intentando convencer a Dodge que le dé la razón a uno de los dos. Pero este momento tan tenso sería interrumpido por la inesperada llegada de John, reclamándole a Dodge que lo había abandonado para que muriera, a lo que Dodge como siempre se excusa diciéndole que no tenía otra opción. Pero su mirada nos dice otra cosa. Arthur le diría a Dodge que tiró todos estos años a la basura por una serpiente como Micah. Pero cuando la tensión del momento parecía que no iba a crecer más, llega Javier con noticias que los Pinkerton ya habían llegado, a lo que Micah aprovecha la distracción para matar a Susan. Dodge trataría de calmarlos a todos, pero esto ya no funcionaría. Arthur trataría de hacer entrar en razón a Bill y a Javier, que Micah es el verdadero traidor. Y antes de que se iniciara una batalla entre ellos, finalmente llegan los Pinkerton, obligando a todos a huir, dejando solos a Arthur y John contra los Pinkerton. Pero a pesar de sus esfuerzos, son demasiados enemigos para ellos dos, obligándolos a huir por las cuevas que hay en el campamento, y logrando escapar. Arthur le contaría a John que Abigail y Jack están a salvo y en dónde puede encontrarlos, y diciéndole que por favor no mire atrás, pero rápidamente son encontrados por Dodge y Micah, huyendo nuevamente. Pero la huida no será tan sencilla, ya que hay Pinkertons rodeando toda la zona, donde desafortunadamente el caballo de Arthur recibe un disparo mortal, despidiéndose de su inseparable compañero. Arthur le diría a John que hay que volver por el dinero que hay en el campamento, ya que Abigail le había dado la llave, pero John le dice que su familia es más importante, a lo que finalmente Arthur decide sacar a John de todo esto, aunque sea lo último que haga, huyendo por un acantilado, donde varios agentes de los Pinkerton lo siguen de cerca, eliminando a varios en su huida, pero al final siguen siendo demasiados, y las fuerzas de Arthur están agotadas, decidiendo quedarse para que John pueda escapar, despidiéndose de su querido hermano. You go. We ain't got time for this, not now. We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. Quedándose y eliminando a todo Pinkerton que puede, para que John finalmente sea libre. Pero es atacado de sorpresa por Micah, haciéndolos caer, y comenzando así la pelea final. A pesar de todos sus esfuerzos, Arthur no le puede ganar a Micah, debido a que sus fuerzas ya se han acabado, al igual que su tiempo. Arthur logra golpear a Micah con su arma, aturdiéndolo momentáneamente, y arrastrándose con todas sus fuerzas hacia su arma, pero cuando por fin logra llegar, es detenido por Dodge, diciéndole que se acabó. Un Arthur débil y moribundo le diría por última vez a Dodge que Micah es un soplón, y que ya debería de saberlo, diciéndole que le dio todo lo que tenía. Dodge, al darse cuenta del tremendo error que cometió, se queda sin palabras. Arthur,
Agotado y sin fuerzas, le dice sus últimas palabras, que John fue el único que lo logró y que él al menos lo intentó, alejándose Dodge sin decir ni una sola palabra. Arthur, con las pocas fuerzas que le quedan, logra arrastrarse hasta la orilla de la montaña, donde mientras ve el amanecer, da su último aliento, acabando así la historia de nuestro querido Arthur. Red Dead Redemption 2 no es solo un simple juego de vaqueros, es más que eso, es una experiencia que hay que jugar para poder entenderla completamente. Cuando empecé a jugarlo por primera vez, tenía muy pocas expectativas sobre el juego, e incluso me estaba aburriendo un poco con las misiones principales. Pero todo eso cambió cuando empecé a jugarlo de verdad, y empecé a hacer los coleccionables, y no solo con eso, cuando la historia empezó a evolucionar. Y claro, tiene sus defectos como todo juego, pero eso no le quita ningún mérito. No solo es reconocido por tener un mundo abierto lleno de vida, sino también es conocido por tener escenas como estas, que fueron las que me terminaron de enganchar para seguir jugando cada vez más. En ningún momento me esperé que un juego así me conmoviera tanto, que incluso me hizo llorar. La historia de Arthur, su propio camino a la redención, nos podemos familiarizar con esto. Incluso yo he cometido errores y he dañado a personas que en verdad me querían y se preocupaban por mí. Pero por serle leal a alguien más, no veía el daño que yo causaba a las personas que en verdad me querían, incluso a mí mismo. Le fui leal a alguien que solo me utilizaba y que en verdad nunca se preocupó por mí. Quizás yo no tenga una redención como Arthur, pero tal vez aún no sea tan tarde para lograr redimirme por todo el daño que causé. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video, les agradezco infinitamente que lo hayan visto. No olviden suscribirse, darle a like, comentar y no olviden seguirme en mi canal de Twitch donde estaré haciendo streams todos los días a las 8 p.m. hora México. Y sin más que decir, me despido. Adiós.